En el mismísimo corazón del derecho penal hay un debate, uno fundamental, sobre qué es exactamente un delito. Y no va solo de lo que alguien hace, sino de por qué lo hace, y sobre todo de cómo debemos analizarlo. Hoy vamos a meternos de lleno a desglosar dos maneras radicalmente distintas de entender la responsabilidad penal. A ver, a primera vista parece fácil, ¿no? Alguien hace algo y, bueno, pasa algo malo, un resultado dañino. Pero claro, el derecho penal va mucho más allá. Se hace una pregunta bastante más profunda. ¿Cómo conectamos ese acto con ese resultado de una forma que sea justa? Y ojo, porque la respuesta cambia por completo según la perspectiva que adoptemos. Y es justo aquí donde entran en juego nuestras dos grandes escuelas de pensamiento, el causalismo y el finalismo. Y que nadie se piense que son solo teorías abstractas para juristas, ¿eh? Son dos lentes, dos gafas diferentes a través de las cuales se analiza un mismo hecho. Y lo más increíble es que dependiendo de qué lente se use, se puede llegar a conclusiones totalmente opuestas. Para entenderlo así, de forma rápida, el causalismo, que nace de todo ese pensamiento científico del siglo XIX, mira al mundo, pues, como un observador externo. Se pregunta, ¿qué cadena de acontecimientos físicos ha ocurrido aquí? En cambio, el finalismo se centra en la persona, y la pregunta que hace es otra. ¿Cuál era la finalidad de su acción? ¿Qué es lo que pretendía conseguir? Vale, vamos a empezar por el primer modelo, el causalismo. Esta teoría ve el delito como una simple reacción en cadena, casi como si fuera un fenómeno de la naturaleza, algo que se puede observar y medir sin más. El causalismo, claro, se desarrolló en plena época del positivismo científico, así que su método era muy simple, observar lo que pasa en el mundo exterior. Se analiza la acción y su resultado de una forma puramente física, sin preguntarse en un primer momento qué pasaba por la cabeza de la persona que actuó. Ahora, lo que es de verdad interesante aquí es cómo el causalismo ordena todo el análisis. Lo hace en unos pasos muy definidos. Primero, todo lo objetivo, la acción física y si encaja o no en una prohibición legal. Y solo al final, en el último escalón, es cuando se pregunta por lo subjetivo, la intención o la negligencia. Y esto de aquí ilustra de maravilla esa gran división del causalismo. El delito, para ellos, se parte en dos. Por un lado está el injusto, que es el hecho objetivo, lo que ocurrió ahí fuera, en el mundo real, y por otro, la culpabilidad, que es esa conexión psicológica, subjetiva, entre la mente del autor y ese hecho. Son literalmente dos mundos separados. Venga, pasemos ahora a la teoría que lo puso todo patas arriba. El finalismo no empieza por el resultado, no, empieza por la persona. Su pregunta clave es, ¿qué intentaba hacer esta persona? ¿Cuál era su finalidad? Esta cita de Hans Welzel es, vamos, la pura esencia del finalismo. Lo que viene a decir es que no se puede analizar una acción humana como si fuera, pues, la caída de una piedra. Toda acción de una persona está dirigida por una voluntad, por un propósito, y la ley no puede simplemente ignorar eso. Y aquí se ve la diferencia fundamental, ¿eh? Para el causalismo, un acto que causa una muerte es un poco como el rayo que causa un incendio. Se enfoca en el daño, en lo que llaman el desvalor del resultado. Pero el finalismo dice, un momento, una acción humana es diferente, y se enfoca en el desvalor de la acción. Lo que está mal no es solo que alguien haya muerto, sino que alguien actuara con la finalidad de matar. Y aquí viene la gran revolución. Porque el finalismo no solo propuso una nueva filosofía, sino que reorganizó por completo la estructura del análisis del delito. Es un cambio tectónico, de verdad. Vamos a recordar un momentito el modelo causalista. Como hemos visto antes, todo lo objetivo, acción, tipicidad, estaba en un lado, y la intención, el dolo, se dejaba para el final de todo, metido dentro de la culpabilidad, como un simple vínculo psicológico con lo que había pasado. Y aquí está el giro. Fijaos bien en esto. El finalismo coge el dolo y la culpa, los saca de la culpabilidad y ¡zas!, los mete directamente en la tipicidad. La intención ya no es algo que se analiza al final, no, ahora forma parte de la descripción misma de la conducta prohibida. Así que el punto crucial es este. Esta migración, como la llaman, obliga a los jueces a analizar la intención muchísimo antes. Ya no existe un tipo penal de homicidio a secas, existe un tipo de homicidio doloso y un tipo de homicidio por imprudencia, y son cosas fundamentalmente distintas desde el primer momento del análisis. Bien, vale. Todo esto puede sonar muy académico, muy teórico, pero ¿cómo afecta realmente al resultado de un caso penal? Porque es tan importante esta diferencia. Vamos a aplicar nuestras dos lentes a este problema, que es un clásico del derecho penal. El resultado es el mismo, una persona ha muerto, pero el camino para decidir si hay responsabilidad o no va a ser muy, pero que muy distinto.
A ver, para un causalista la conexión es física y directa. Si no hay agresión, no hay ambulancia, y si no hay ambulancia, no hay muerte. Es una cadena de causa-efecto pura y dura. Pero el finalista hace una valoración normativa. Se pregunta, un momento, ¿la acción de golpear está pensada para matar? ¿O el accidente de tráfico es un riesgo totalmente nuevo, diferente, que no se le puede achacar al agresor inicial? Entonces, para resumir, no estamos hablando solo de dos teorías, sino de dos formas de entender la justicia. El causalismo, que es más objetivo, se centra en el resultado final, en el daño que se ha hecho en el mundo. El finalismo, en cambio, es subjetivo, mira la acción y la voluntad humana que la movía. Y el cambio clave, esa gran migración del dolo, que obliga a analizar la intención desde el principio y que altera por completo cómo conectamos un acto con su resultado. Y todo esto nos deja con una pregunta fundamental, una que está en el corazón mismo de la justicia penal y que estas dos teorías responden de maneras profundamente diferentes. ¿Qué es lo que de verdad merece el castigo del Estado? ¿El mal que se produce o el mal que se persigue? La respuesta, pues sigue siendo objeto de un debate enorme hoy en día.